Cascada de la coagulación por las dos vías, la clásica y la alterna, y el sistema fluidolítico. O sea, toda esta relación entre la coagulación y la fibrinolisis genera en muchos casos lo que se llama esta coagulación intravascular diseminada. Es una forma de afectación hematológica que se da en estos pacientes, sobre todo en pacientes de shock séptico. Todo lo que es el factor 8, ¿no? Factor 10A, factor de necrosis tumoral, interleuquinas, proteínas activadas, aquí actuaba la famosa droga que no probó, no hubo beneficios reales y recordar que fuese bacteria, virus, parásito, toxinas, todo lo que puede generar la cascada esta. Entonces, si hablamos de infección, controlar la infección antibiótica. Si hablamos de inestabilidad hemodinámica, resucitación, pero con metas. Hay un trabajo que hasta ahora se requiere. Si nosotros tenemos unas metas que lograr en la primera hora, en las primeras 6 horas de un paciente así, probablemente logramos salvarlo. Por ejemplo, en un paciente séptico, el mejor antibiótico, la mejor cobertura, debería estar dada en la primera hora del paciente arriba de emergencia. Eso ha probado disminuir la mortalidad. Si nosotros mantenemos la glicemia por debajo de 180 en un paciente séptico, eso ha probado disminuir un poco la mortalidad. Si nosotros ventilamos bien a un paciente shock séptico, eso ha probado disminuir la mortalidad. Entonces, como ustedes ven, algunas cosas sí hemos logrado, pero no a nivel celular, todo lo que sí sabemos no se puede aplicar. Entonces, de acuerdo a la fase, ¿no es cierto? Tenemos una fase para actuar con antibióticos, otra para la animación de fluidos, otra para modular la respuesta del cuerpo y la última, la que no queremos, solo para soportar los órganos como las 3 primeras diapositivas iniciales. ¿Qué hay del monitoreo hemodinámico? Cuando hablamos de un paciente así, obviamente ya no hablamos pues del brazalete y del tensiómetro. Estamos hablando de un monitoreo más fino, pero curiosamente las guías no avalan siempre el uso de todo esto. Parece mentira, pero las guías también tienden a tener recomendaciones en base a la mejor evidencia y también de abaratar un poco los costos. Pero más o menos resumimos así. Si nosotros queremos monitorizar a un paciente de cualquier tipo de shock hipotenso, recurrimos a una presión arterial invasiva. Colocamos un catéter generalmente en la arteria radial, puede ser en otra arteria, la radial es una de las más abordables, ¿no? Un catéter, y ya tenemos lo que se llama la presión arterial media. Ese catéter, la línea con su transductor al monitor, nos va a marcar la curva de la presión arterial con la presión arterial media. Solo así podemos tener una idea clara de la presión arterial de ese paciente, con esta medida de una presión arterial media. En segundo lugar, para manejar la fluidoterapia, ¿no es cierto? La terapia de fluido, la reanimación de fluidos, y para tener un acceso para usar todo lo que usamos en estos pacientes, usamos un catéter venoso central. Cada vez son más perfectos, cada vez son mejores, hay de un lumen, de 2 lúmenes, de triple lumen, en fin, generalmente es un catéter 7 French, 7.5 French, de 1 o 2 puertos, y lo usamos para poner fluidos y para medir presión venosa central. Igualito va al monitor, su traductor, entonces ya tenemos un monitor, presión arterial media, presión venosa central de forma continua. Y esos dos parámetros están al alcance de casi cualquier institución de salud. El tercero, quiero detenerme ahí porque es importante. El tercero ha sido el gold estándar por años, por décadas, diría yo, de manejo hemodinámico. El gold estándar era poner un catéter de Swan-Ganz, los dos colegas que lo inventaron. Es un catéter flotante que tiene un globito, entrar por la vena subclavia o yugular, llegar a ese globito, anclarlo en lo que sería el ingreso de la arteria pulmonar para medir la famosa presión cuña o presión de oclusión de la arteria pulmonar. Tiene que cambiar la pila. Ese Swan-Ganz se ha usado como un globito por décadas. Tiene que cambiar la pila. Sigue siendo, desde el punto de vista teórico, el gold standard. Pero como es engorroso ponerlo, interpretar, tiene efectos colaterales, tiene una serie de bemoles, poco a poco
año tras año ha ido cayendo en desuso. No es que no se use, si tienen un shock que no saben cuál es el componente principal, si no pueden dirigir la terapia porque no están seguros que es realmente cardiogénico más el componente que otro, esos pacientes todavía se les pone insuficiencia. Pero repito, de ser el gol estándar ha pasado a estar indicado en algunos casos especiales y ha dado paso a una serie de mecanismos que se llama monitoreo no invasivo del gasto cardíaco. O sea, ahora en la tecnología ha crecido tanto que ya no necesitamos hacer de Swan Gas para tener una idea de cómo está el gasto cardíaco, de cómo está la resistencia periférica. Ya no. Eso gracias a una serie de aparatos que han salido. Entonces, si bien es un estándar o fue un estándar de oro, ya no es ahora usado, es muy poco. Tiene que cambiar la pila. Olvídate. No lo consideramos acá en el medio, pero en la última guía que van a revisar, todavía sigue siendo indicado en caso de que con todo lo demás no tengan claro cuál es el componente de shock que está terminando con ese paciente. No siempre ya les dije es claro. Yo quiero saber realmente medir el gasto cardíaco por termodilución, como se hace con este. Quiero tener una medida de resistencia vascular, como debe hacerse, como Dios manda, diríamos. Podríamos poner eso. Todavía se. Básicamente choca cardiogénico, pero ha caído en desuso. Y la tendencia es a que ya no se use. ¿Por qué? Porque ahora tenemos un ecocardiograma. Porque ahora tenemos una serie de métodos no invasivos para medir por deducción, por fórmulas, por ecuaciones, por datos indirectos, el gasto cardíaco, la resistencia vascular, la contractilidad, la fracción de inyección, el acortamiento, la presión final de la diástole del ventrículo derecho e izquierdo. O sea, todo eso te lo da el eco, entonces ha cambiado mucho este tema. El Songas tiene que mencionarse, es histórico y es espectacular, pero ya sopesando riesgos, beneficios, costos, quién lo pone y todo es como. ¿No? Entonces, todo esto que ven ahí lo pueden aplicar o simultáneamente o de acuerdo a cómo va el estado del paciente. En un país pobre como nosotros no podemos darnos el lujo de tener todo en todas las unidades. Entonces, si por lo menos tiene su presión arterial en un ecocardiograma, con eso es más que suficiente para poder tener todo el paciente. En estos métodos nuevos, ¿qué hay, por ejemplo? No sé si han visto el cardiotub o la sonda esofágica. Es un catéter que va como una sonda nasogástica por la nariz o por la boca hasta el esófago distal. El esófago distal está muy cerca de la aorta. Este catéter tiene en la punta y el tip, en el final, un sensor y una consola con efecto Doppler. Entonces, esa sondita esofágica que está ahí pegadita a la aorta, por efecto de Doppler, nos está midiendo las velocidades de flujo en esa aorta y a través de eso con computadora nos da una idea de cómo están las mediciones endocrinales. Se llama sonda esofágica para medición no invasiva de estas variables hemodinâmicas, que lo hacía antes en sondas. Y esa es una de las tecnologías. Hay otras tecnologías. Entonces, eso sí es un avance pues, espectacular. En lo que es máquina, creo que es indudable como está el avance en la medicina. ¿No? El problema es que si todo esto necesariamente se traduce en una menor mortalidad, eso es lo que hay que tomar. Y no siempre se puede. Entonces, para el mínimo de lo que podemos tener en un hospital como el Proal Sacayetano, una noche cualquiera, presión arterial, el catéter lo pone cualquiera que sepa, muy simple, relativamente simple. Una vía venosa central, un ecocardiograma. ¿Cuál es el talón de Aquiles del ecocardiograma? ¿Cuál es? ¿Quién lo dice rápido? Que no es en tiempo real. Esto, yo tengo un monitor, la presión está todo el día diciendo la presión arterial media todo el día. El ecocardiograma hay que hacerlo una vez, anotar, ¿qué pasó a las 6 horas? No puedo estar haciendo ecocardiograma cada rato. Ese es el inconveniente. Es el valor en ese corte. En ese momento, esto es. Pero sí guía la terapia. Con estos hallazgos vamos a usar tal o cual cosa. 6 horas, 12 horas, ¿cómo vamos? Estamos bien. Se ayuda mucho. Pero hay que
decir las cosas como son, no es científico. O sea, por eso es que se ha formado intensivista con ecos portátiles, porque si no era cardiólogo, ya voy, no, estoy lleno, no, estoy ocupado, no hay problema. Ahora los mismos intensivistas hacen efectos dirigidos a esto. En lo que es bioquímica, no todo es catéteres. Hay algo que sí pueden hacer, el dosaje del lactato. Pues el dosaje del lactato es una forma bioquímica de también ver el diagnóstico de shock y la evolución de su paciente. Es bien sencillo. Acidosis láctica es pues, la piedra angular de los estados de hipoperfusión tisular, ¿no es cierto? Entonces, el dosaje de ácido láctico en el suelo o en sangre es importante. Acá también pueden ver, es como guiar esta terapia de fluido, ¿no? Se coloca un catéter venoso, ¿no? Medimos la presión venosa menor de 8 y hacemos un reto de fluido, un bolo le llamamos, un reto de fluido. Entonces, más allá de ver cómo está la presión venosa, es cómo se comporta la presión venosa y los otros parámetros después del reto. ¿Me explico? No es un valor muerto, es cómo se comporta esa presión venosa después de que yo le pongo un reto de fluido. ¿Qué cosa es un reto de fluidos? Es la infusión rápida en 20 minutos de 300 centímetros de suero sanguíneo. Eso es un reto. Después de ese reto medimos todos estos parámetros y decimos, está importante. Hay que seguir con esto. No, peligrosamente se fue al techo con 300. Esto tiene un componente cardiogénico, voy a hacer hematorenal si me sigo poniendo líquido. Más o menos es así la dinámica de lo que hemos trabajado en su momento en estas cosas. Pero como no tengo solo un valor, me guío de esto, me guío de mi presión arterial media sin menos de 65. Después de que lo reto, lo reto y sigue la presión media por debajo de 65, comienzo a usar vasopresores. Estos pacientes, pues en su totalidad, casi siempre terminan usando noradrenalina o dopamina. Entonces, todo esto está para ver a quién le ponemos noradrenalina, a quién le ponemos dobutamina, si es cardiogénico, si es cero, en eso está. Para eso es todo estos valores que ustedes ven. Esto es patología, esto no es fisiopatología, esto es una. Pero debería, yo pienso que toda clase de medicina, desde que entra a la facultad, tiene que tener cierta orientación al futuro. Porque si no, el alumno cuando esté interesado por ver estas cosas, un poquito de terapia, no se motiva más. Aquí tienen otra gráfica, aquí va el reto de fluido. ¿Cómo va la curva después de este reto? Nuevamente, entonces, ¿qué nos podemos fijar? Metas. ¿Qué metas podemos tener? Una meta sería tener la presión media no menor de 65. 60, 65. Vuelvo a decir, si el paciente era previamente hipertenso conocido, puede estar más allá de 65 que menos de 65. Si el paciente no tiene antecedente de hipertensión, 60-65, esa es una meta con mi manejo. Mantener una presión venosa de 8 a 12 y si tengo la presión cuña o el SONAT, de 8 a 12. El índice cardíaco, si lo puedo medir directa o indirectamente, no debe ser menor de 2.1 litros por minuto por metro cuadrado. Ese es el índice cardíaco, no es lo mismo que el gasto cardíaco. Saturación, oxímetro o gases, 92%, mínimo. Obviamente estamos oxigenados al 100%. Tienen gradiente alveolo arterial. Estoy poniendo oxígeno, pero escasamente es una pequeña gradiente. Saturación en sangre venosa mixta, que eso es con un catéter, bulbo yugular, ahí se toma la muestra, 70%. Lactato menor de 2.2. Normal es 1, 1.5, pero para decir que ya está mejor el shock es menos de 2 premios. Puede estar hasta 4 en los pacientes gravemente confundidos. Y la diuresis, que es simple, diuresis horaria, 0,5 centímetros por kilo por hora. Entonces, miren, yo les diría lo siguiente. Todo lo que es subcelular es bonito, es lo moderno, es de investigación, sin duda es importante. Pero cuando ven la práctica clínica, yo más bien le dejaría unos mensajes claros. Primero, la prevención es mejor que cualquier de los tratamientos. Es un punto cardinal. Es decir, ojo con el paciente que se está comprometiendo en nuestro hospital. Créanme lo que les digo.
tengo canas por todos lados. Se ha calculado que un paciente que está en el hospital por X causa, en pisos me refiero, en los pisos de cualquier hospital, que bruscamente, entre comillas, se puso mal, terminó en UCI, hizo paro en el piso, ¿qué pasó? Se ha estudiado y ese paciente, 6 a 8 horas antes de ese evento, estaba diciendo, me pasa algo. Pero como esté en piso, nadie lo ve. Esa es la base de lo que les dije, equipos de respuesta rápida. Que a las enfermeras se les da empoderamiento para manejar estos 5 ítems. Entonces, si el paciente tiene frecuencia respiratoria más de 20, ella llama al equipo de respuesta rápida. Si el paciente tiene una frecuencia respiratoria menos de 10, también llama. Si orina tanto, llama. Entonces se previene y se actúa antes de que sucedan esas cosas que se llaman muertes inesperadas en el piso común de cualquier hospital. Ese es el segundo mensaje que yo les dejo ya como amigo. Eso es más importante que todo esto. 100 veces más importante. Ese olfato de dedo. El viejito que no, es que es un anciano, doctores, que está hablando de incoherencia. Ese que está haciendo cosas, ese ya está haciendo así. Entonces, si ustedes toman ese mensaje, les aseguro que van a tener menos fracasos. Prevenir, oler, ver antes de que suceda eso. Tercer punto, ningún shock es puro. Salvo pues el hipovolémico que me da cólera y tengo 40 deposiciones en 2 horas, es un shock. Reanimación de fluidos, etc. Pero hay pacientes que tienen inconvenientes de uno u otro tipo de shock. Y tampoco se crea que a todos nuestros pacientes le hacemos todo y le ponemos todo. No, es verdad. Para rendir eso, hay casos tan complejos que sí tenemos que tenerlo. Pero hay muchos que nos manejamos con nuestra vida dental y nuestro catéter radial. Cuarto punto, antibióticos. En la sepsis es crucial la mejor cobertura antibiótica, la más temprana posible. Si se equivocaron o exageraron, después viene lo que se llama terapia de descalonamiento. Obviamente han tomado cultivos de donde se pueda, o de una secreción, o de la sangre, lo que sea. Tomaron sus cultivos. Si la sensibilidad les dice el laboratorio que te ha pasado de la raya, estás exagerando, es obligatorio dar un paso atrás, reajustar la terapia. Pero no es al revés, no es primero darle una tontería y si ya es, no, porque se muere el paciente. La primera cobertura tiene que ser la mejor posible. En lo que es soporte de vasopresores en sepsis, al menos en sepsis, después de mucho andar y de haber usado una serie de estos vasopresores, el estándar de oro en el mundo es noradrenalina. ¿Cuál es el mejor vasopresor para un shock séptico? Hoy, noradrenalina. Y después de mucho andar, ¿cuál es el mejor inotropo para las fallas de bomba cardiogénicas puras? Dobutamina. Hay mucho más de esos temas, pero eso es lo que quiero que se quede. Noradrenalina para la sepsis y dobutamina cuando haya función de bomba comprometida. Uno es vasopresor, el otro se llama inotropo. El famoso síndrome de distrés respiratorio agudo pulmonar. ¿Qué cosa es? Lo mismo que todo en el pulmón. Muchos pacientes sépticos hacen distrés respiratorio. Muchos pacientes multitransfundidos hacen síndrome de distrés respiratorio. Muchos pacientes gestantes que hacen preeclampsia, HEP síndrome, atrofia marina aguda, terminan en un síndrome de distrés respiratorio. Entonces, no es tan independiente como creemos. Es una sola cosa que afecta por ahí a unos más acá, otros menos. Pero es todo lo mismo. Es un lecho circulatorio que se ha afectado por una cascada que, si bien la conocen bien los expertos, no nos ayuda en la arena clínica. Lo que nos ayuda es eso: el cuadro clínico, los antecedentes, la historia, los monitoreos, la tecnología con un
ingresar un paciente de la manera correcta. Eso nos da el tiempo necesario para que el paciente llegue. Entonces, nada ha superado. Yo soy enemigo de lo moderno, nada ha superado una buena historia, un buen interno, un buen externo, alguien que lea, que estudie, que lea, que pregunte. Ya las fases avanzadas es quién vive, quién no vive. Entonces traten ustedes digamos, de asimilar lo que les estoy diciendo. La prevención sigue siendo la mejor forma de movilidad de los pacientes. Evitar que llegue a un estado tan calamitoso. Si eso lo logran, han hecho un bien por el paciente, han ahorrado un montón de dinero. Eso es importante en el momento actual. Han ahorrado una cantidad ingente de dinero. Y lo otro, han hecho que todos los profesionales a su alrededor, las licenciadas, las técnicas, todos aprendan el valor que tiene de preocuparse a tiempo, de intervenir a tiempo. O sea, la intervención precoz garantiza el éxito. La intervención garantía. Eso es de cajón. Entonces, ¿esto es fisiopatología? Sí. Pero la orientación tiene que ser a lo que nos interesa. El nuevo médico sepa que si le dicen el paciente no funcionado tiene que estar ahí, porque si no, mañana está. El paciente hipotenso, 30 minutos han visto, puede ser fatal. Entonces hay que intervenir precoz.